Bien, seguimos en Entre Líneas, son ya las 11:30 horas, se va yendo la mañana y bien, nosotros, particularmente acá en la ciudad de Rufino y en gran parte de la región, hasta hace un par de meses, incluso agosto, veníamos con 0 casos, venía bastante tranquila, salvo algunos puntos específicos, la situación respecto al COVID-19. Yendo más atrás, incluso era un tema específico de lo que es conocido como el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Bueno, y sin embargo, ya ahora se ha hecho y se ha convertido en un tema de preocupación en toda nuestra región, específicamente todo lo que es el sur santafesino, nos incluye con más de 100 casos activos a nosotros aquí, Venado Tuerto superando los 300, el resto del departamento General López también, ni hablar del departamento Caseros y Rosario. Nosotros en otras oportunidades hemos hablado con María Fernanda Boriotti, secretaria general de CIPRUS, por cuestiones que tenían que ver específicamente con sus reclamos sectoriales. Pero en esta oportunidad queremos empezar la conversación hablando de la situación sanitaria en la región y qué panorama ven desde precisamente los profesionales de la salud. María Fernanda, Rodrigo Jiménez desde Entre Líneas, muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien, acá lo que planteaba. Exactamente. Veníamos hasta mediados de agosto con 0 casos, bueno, reflejando un poco lo que sucede en otro lado, no vamos a hablar específicamente de la ciudad. Bueno, y ahora prácticamente en las últimas semanas se ha complicado bastante. ¿Cuál es el panorama también planteado desde lo que es el sector de salud en cuanto a lo que tiene que ver con las posibilidades de actuación, de cómo está el tema de poder recibir a todos estos pacientes y estos récords que lamentablemente se están batiendo en nuestra provincia día a día, sobre todo en la región que nos compete a ambos, digamos, tanto en tu lugar por ser personal de salud y dirigente en la ciudad de Rosario, nosotros por estar involucrados también en toda esta cuestión. Bueno, la pandemia se ha expresado en todo su esplendor, por así decirlo irónicamente, atravesando los sistemas de salud, tanto públicos como privados, y en la provincia como en el resto del país. Esto no deja de poner de manifiesto que todas las proyecciones han quedado por atrás. Esto ha superado ampliamente las proyecciones, tener como el día de ayer 1.000 casos en Rosario, 2.000 en toda la provincia, realmente nos deja en un estado de asombro, de vulnerabilidad y de preocupación, ¿no? Si bien ha habido por parte del gobierno nacional una inversión modesta en mayor infraestructura, en algunos lugares, en la provincia de Santa Fe hemos tenido la construcción de 2 hospitales modulares, tanto en Baigorria como en Villa Constitución, pero bueno, estamos viendo que no es suficiente, y entre otras cosas no es suficiente por la falta de recurso humano, que eso no se inventa de un día para otro. El recurso humano faltante es por déficit en las políticas en todo nivel, a nivel nacional y las políticas a nivel provincial también, no dándole la valorización, de la posibilidad de trabajar en buenas condiciones. Es decir, los reclamos que nosotros hemos venido haciendo no están ajenos a la pandemia. Que nos haya llegado semejante pandemia, con la cantidad de trabajadores en negro, con los profesionales y no profesionales también del sector salud, con el nivel salarial en el que estamos y estábamos, la verdad muestra a las claras que las políticas de recursos humanos no estaban preparadas ni cerca para la pandemia,
y que lo que se está haciendo en política de recursos humanos tampoco está a la altura de la situación en la que estamos transitando. Así que es una preocupación la falta de profesionales, la falta de profesionales para poder atender estas camas nuevas, estos respiradores nuevos, de ir pudiendo reciclar, inclusive más allá del término que no es el más feliz, sino ir reemplazando y ir pudiendo sacar algunos días a algunos compañeros de un sector para que descansen. Vos pensás que estamos con todas las licencias, las vacaciones y los descansos cortados, restringidos, y con un agotamiento que es general en el sector salud. Hasta la población también está cansada, no vamos a decir que no, pero los trabajadores de la salud están con un agotamiento y un desgaste muy preocupante. Y eso se debe a que llevamos ya 7 meses de una alerta continua y un mes ya en situación crítica en la provincia de Santa Fe, sobre todo en algunas localidades, en algunos departamentos. Pero esto lo estamos viendo en paralelo en otras provincias, como ha sido Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, y otras provincias donde ya conoces que ha habido una explosión de los casos que han llevado incluso a tener 170 aproximadamente fallecidos en salud y 40.000 infectados. Esto no es poca cosa, esto muestra cuánto más expuestos y cuántos más vulnerables al contagio del virus son los trabajadores de la salud, y también muestra claramente cómo va mermando los equipos de salud y la falta de reemplazos existentes. Sí, porque es algo que planteaba que es cierto, incluso algunos infectólogos en los medios nacionales han planteado lo mismo. En algunos lugares específicos no es tan preocupante, si bien es preocupante, no es tanto el tener los recursos materiales, dices, pero no tenemos el problema son que están faltando las personas para atender esto. Exactamente, y eso, bueno, eso claramente son políticas. Las políticas de recursos humanos en salud han estado totalmente menospreciadas en Argentina en general desde hace 40 años a esta parte. En Santa Fe los últimos 5 años también venimos con un deterioro sin titularización, es decir, con mucha gente trabajando en negro, con sueldos que han ido perdiendo su poder adquisitivo y no ha habido una recomposición más allá de correr atrás de la inflación, y las condiciones de trabajo los últimos años del gobierno socialista también se fueron deteriorando y bueno, y en este momento en plena pandemia vemos que las políticas son sumas en negro y acumular deudas también para los trabajadores del sector salud en este momento, sin dar respuesta a las necesidades reales de los trabajadores. Como te habrás enterado también, se suspendieron las licencias para los cuidadores de menores y ahí tenemos un gran problema porque el sector salud es un sector altamente feminizado, un sector que tiene el 70% de su planta femenina, y gran parte de la franja etaria mayoritaria está en edad reproductiva. Entonces, en este contexto donde no hay escuela, donde el gobierno provincial no garantiza guarderías ni jardines maternales públicos, donde hay restricciones para las tareas, hay restricciones para la circulación, ¿qué hace una familia o una madre donde las partes de la pareja o incluso en familias monoparentales no tienen con quién dejar a su hijo? Entonces, haber suspendido todos los reemplazos
hasta tanto se evalúe la excepcionalidad de alguna de estas licencias, es una barbaridad que no hace más que seguir deteriorando las condiciones de trabajo. Se han tenido que reintegrar algunas compañeras, algunos compañeros que no tienen con quién dejar a sus hijitos en un estado de estrés, en un estado de angustia, haciendo malabares, que realmente eso no repercute en favor de cómo se atiende, en favor de garantizar las condiciones de trabajo y la atención a la población. Entonces, seguimos con estas políticas que no tienen nada de una mirada de transversalidad de género, que no tienen nada de pensar en el cuidado de los trabajadores y en el derecho de los niños a ser cuidados, por supuesto. Así que realmente hay algunas decisiones que son preocupantes y lamentables, más como dije, en un sector que tiene una alta feminización del trabajo. Sí, uno ya pasado todo este tiempo da la sensación que se ha perdido bastante, no sé, uno por ahí al principio evaluaba de otra forma las medidas que se tomaban. Obviamente ya a esta altura hay decisiones que ya no se pueden tomar por el mismo desgaste. En este caso estamos hablando obvio del sector salud, pero de la ciudadanía en general, pero también me da la sensación que ya está llevando al gobierno, cuando digo gobierno incluyo gobiernos desde el nacional hasta la comuna y municipio, a ciertas incongruencias que me parece que ya tiene que ver con el paso del tiempo y que da la sensación que se fue todo de las manos teniendo en cuenta lo que se proyectaba con los cuidados de las primeras semanas. Exactamente, eso es lo que está pasando. Las restricciones no pueden ser eternas, hay que cuidarse mucho, pero el cuidado tampoco, la evolución de la pandemia tampoco puede estar en el cuidado individual, de yo me quedo en casa, vos salí, y no cuidar al que tenemos enfrente. Bueno, es muy complejo, no se puede continuar como única política frente a la pandemia pensando en el aislamiento solamente, porque realmente el deterioro de las condiciones de muchos ciudadanos a raíz de esto hay que también ponerlo en la balanza. Y bueno, las políticas de aislamiento tampoco han dado el resultado esperado. En un principio, por supuesto, fueron necesarias para poder armar lo que se armó en los sistemas de salud, en el fortalecimiento de algún sector, en intentar preparar y disponer de más recurso humano, cosa que, bueno, es muy limitado lo que se ha logrado, pero sí en capacitación, sí en tener los elementos de protección personal necesarios y sí en equipar algunos efectores y algunas salas en un reordenamiento inclusive que era necesario. Así que los primeros tiempos, digamos los primeros 2 meses de ASPO eran necesarios para que este colapso no llegara sin tener la más mínima preparación, infraestructura, equipos de protección personal, etcétera, ¿no? Pero bueno, me parece que en este momento la situación es muy diferente. Algunas restricciones son necesarias, pero evidentemente, y por lo que se ha visto en algunos lugares, tampoco es lo que da resultado 100%. Esto es un virus que ha hackeado todas las políticas y lo que se ha implementado, incluso en distintos lugares del mundo. Depende, por supuesto, el tipo de sistemas de salud, el tipo de infraestructura que se tenga para poder soportar desde los sistemas de salud la cantidad de internaciones necesarias. Nosotros en Argentina, nosotros en Santa Fe, tenemos una limitación en la cantidad de camas disponibles, una limitación en la cantidad de trabajadores disponibles. Entonces, eso pasa a ser, digamos, la variable que tenemos que tener en cuenta fuertemente.
cuando haya que elegir y que algunos días se está en una situación límite de elegir quién tiene un respirador primero, quién sube a la terapia, quién se queda en la sala y en el movimiento estratégico que se hace de camas es realmente una situación devastadora para todo el equipo de salud, inclusive para los trabajadores de enfermería, médicos, los equipos de salud mental que están desbordados haciendo el soporte para los trabajadores, para las familias de los internados y para los internados también. Y suena duro escucharlo, no me quiero imaginar, obviamente, estar enfrente de tomar esa decisión. Uno escucha eso de que se tiene que, en muchos casos se elige, lamentablemente suena así, pero me imagino, obviamente, que debe ser algo muy traumático. Sí, nosotros tenemos, nuestra preocupación no es solo el momento actual, sino cómo vamos a recuperar a los trabajadores y trabajadoras cuando esto pase. Esto no ha sido una situación habitual, esto hace mella en la psiquis y en el físico de los trabajadores y no deja de ser una preocupación en todo el sanitarismo mundial de las consecuencias, las secuelas que deja esto en algunos trabajadores de salud. Así que, bueno, no solo es el momento presente, sino el futuro. Y en ese futuro, ojalá, como ya le he dicho, lo he repetido en distintas oportunidades, tengamos la madurez como sociedad para poder debatir, para poder definir qué sistema de salud queremos, para definir cuáles son las políticas de Estado prioritarias que deben ser garantizadas por el Estado, pero impuestas por la sociedad. No se sostiene sino una política de Estado, porque sabemos que el que viene deshace lo que hizo el otro y así sucesivamente en nuestra historia. Entonces, hay políticas que las tiene que sostener fuertemente la sociedad y me parece que las políticas de salud, qué sistema de salud queremos, si entendemos que la salud es un derecho para toda la población, para toda la ciudadanía, y no una mercancía que no está en relación a cuánta plata tengo en el bolsillo y si me puedo atender acá o allá, y si puedo pagar tal seguro o no. Acá la salud tiene que estar garantizada para toda la población por el Estado, aumentar los presupuestos de salud pública y que la población deje de poner tanta plata de su bolsillo para tener salud. Salud es un derecho y ese es el debate que tenemos que dar desde la sociedad. Buena infraestructura, profesionales en buenas condiciones, medicación garantizada por el Estado, el medicamento como un bien público. Son las cosas que admiramos de algunos países sin pensar cómo se garantiza eso y bueno, y nos quedamos en lo que nos meten en la cabeza, que pagando y con prepagas, con seguros especiales y qué sé yo qué más, vamos a tener mejor salud. Sí, y además de garantizarle la salud a la población, la gratuidad, que es lo que debería ser, que no tendría ni que estar en discusión, también, digamos, desde el lado de ustedes, otra forma de garantizar una salud adecuada a la población es que, por ejemplo, no haya profesionales de la salud. No digo profesionales de la salud, hablo de todos los aspectos, digamos, sea de enfermería, algún profesional en un tema específico, que no tenga que ir permanentemente sin dormir, salir de un nosocomio para ir a otro porque lo necesita. Exactamente. El pluriempleo va en contra del derecho a la salud, no solo del trabajador, sino de toda la población. Si nosotros tuviéramos regímenes en salud pública, que todos los trabajadores sean full time,
con muy buenos sueldos, realmente no tendría que estar este pluriempleo que lleva a los trabajadores a tener 4 lugares de trabajo diferentes, que ni hablar el impacto que tiene esto en este marco de pandemia, exponiéndolos más a los contagios. Sí, los sanitarios, sí, lo que implica sanitariamente. Exactamente. Así que dentro de ese debate también hay que debatir cómo queremos que los trabajadores de salud trabajen, cómo deben cuidar su salud los trabajadores de salud, qué infraestructura queremos para los efectores públicos, infraestructuras, bueno, el hospital de Venado Tuerto es un ejemplo de que esa es la infraestructura que quiere la población. Hemos visto cómo se ha volcado la población al hospital cuando tiene un lugar que realmente es agradable, tiene comodidad, tiene unas condiciones dignas para ser atendido y para trabajar, y así deberían ser todos los lugares públicos, las infraestructuras públicas. Así que ojalá podamos dar este debate como una necesidad social, como una necesidad de toda la población, y no estar pensando en yo puedo pagar, no me importa, que el hospital sea para los que no tienen plata, y bueno, y todas esas cosas que escuchamos, en gran parte también por una falta de conocimiento y una falta de entender qué es lo que pasa en estos países a los cuales muchas veces nos queremos parecer, pensando en países nórdicos o en países incluso como el sistema de salud de Gran Bretaña o lo que ha sido el sistema de salud en España, que si bien están en retroceso, este es el debate que se está dando en esos países ahora, volver a recuperar, a fortalecer los sistemas de salud como era hace 20 años atrás. Bien, la verdad que ha sido muy, muy interesante estos minutos que hemos compartido, porque es interesante también abordar, más allá de la coyuntura que tiene que ver esta pandemia, sino pensar más estructuralmente, y eso lo digo no porque estemos hablando, pero siempre ocurre en estas charlas que tenemos, así que yo esto también te lo quiero resaltar y agradecer. No, gracias a vos, Rodrigo, por dar esta posibilidad de este tipo de diálogo, como vos decís, por fuera de los reclamos que son necesarios, y es lo que nos garantiza a los trabajadores defender nuestros derechos. Por los reclamos, por ejemplo, por el paro de los monotributistas, es decir, de los profesionales que trabajan en negro, que no habían tenido el aumento de paritaria que se había acordado que se tenía que discutir y ejecutar, que se había dejado de lado, se cerró la paritaria y no se había resuelto lo de los monotributistas, si no era por una medida de fuerza, esto no salía a hacer esta equiparación y este aumento para los trabajadores monotributistas. Así que sin duda las reivindicaciones y los reclamos son necesarios, son parte de nuestro trabajo como trabajadores y trabajadoras, más allá de como sindicalistas, pero este espacio para poder hablar de políticas de salud, de lo necesario, de lo que nos está atravesando, es fundamental también para crear conciencia ciudadana y para poder mejorar algunas cosas en este maravilloso país que tenemos. Así es. María Fernanda, bueno, una vez más, muchísimas gracias y obviamente seguiremos en contacto. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Un abrazo. Igualmente.